Trump y Maduro confirman diálogo entre sus gobiernos. En una coincidencia poco usual, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, este martes que sus gobiernos están en contacto, dijo: "Estamos hablando con varios representantes de Venezuela", dijo primero el presidente Trump a reporteros en la Casa Blanca días después de que la agencia Associated Press reportara que Diosdado Cabello, el número 2 del partido del gobierno, mantiene conversaciones con Estados Unidos. "Nos mantendremos al margen, pero estamos ayudando", dijo Trump sobre Venezuela y añadió que es muy triste lo que ha sucedido en el país suramericano. Más tarde, durante un evento, Maduro confirmó que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa. Detalló que fueron varios contactos y varias vías para buscar regular este conflicto con Estados Unidos. Ojalá Donald Trump le llegue a un faro de luz y entienda la verdadera de Venezuela. A él lo tienen engañado, a él le gusta que lo engañen, agregó. Indicó que en base a la Venezuela de mentira que le dicen a Trump, conspiran, amenazan, agreden, sancionan. Ni Trump ni Maduro ofrecieron mayores detalles. Un día antes, Cabello desestimó las informaciones de que se había reunido con funcionarios de Estados Unidos y las calificó como mentira y manipulación. En una rueda de prensa del partido, al ser cuestionado sobre los reportes, indicó de forma sarcástica que supuestamente es secreta y por secreta no puedo decir nada. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó dijo el martes en entrevista con La Voz de América que no tenía conocimiento directo de las reuniones entre Washington y el gobierno en disputa de Maduro. Sin embargo, dijo que hay una cúpula del régimen que quiere salvavidas para cada uno. Guaidó también confirmó a la BOA que algunos delegados de su gobierno, que forman parte del diálogo con representantes del presidente en disputa, se encuentran en Estados Unidos. Brasil prohíbe entrada a directivos chavistas. Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública y de Asuntos Exteriores emitieron una orden en la que establecen como norma no dejar entrar al país a los directivos chavistas que por sus actos contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública y de Asuntos Exteriores de Brasil emitieron una orden en la que establecen como norma evitar el ingreso a Brasil de altos funcionarios del régimen venezolano que, por sus actos, contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. La medida del Ejecutivo entra en vigor este martes y los nombres de las personas que no podrán ingresar a territorio brasileño se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el documento firmado por el canciller Ernesto Araujo y el ministro de Justicia Sergio Moro, esta resolución se corresponde con la declaración del Grupo de Lima, ocurrida a principios de este año, donde se catalogaba como ilegítima la presidencia de Maduro y se reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado del país caribeño. Esta ordenanza establece la regla para evitar la entrada al país de altos funcionarios del régimen venezolano, quienes por sus actos contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. Los ministros de Estado de Justicia y Seguridad Pública y Asuntos Exteriores resuelven que esta ordenanza establece la regla para evitar la entrada del país de altos funcionarios del régimen, quienes por sus actos contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia. Luego afirma que los nombres de las personas a las que se hace referencia en el título se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La lista mencionada puede ser actualizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y debe ser enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, agrega. La medida se ajusta a la postura del Ejecutivo de Jair Bolsonaro, que se mostró muy crítico del régimen de Maduro y sus aliados.
Los ministros de Estado de Justicia y Seguridad Pública y Asuntos Exteriores, en el uso de la atribución que les confiere el artículo 2 del único párrafo del artículo 87 de la Constitución, en vista de lo dispuesto en el punto 9 del artículo 45 de la Ley número 13.445 de 24 de mayo de 2017 y en el artículo 9 del artículo 171 y artículo 207 del decreto número 9199 del 20 de noviembre de 2017, y considerando las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, la resolución del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de septiembre de 2018 y las declaraciones del Grupo de Lima del 4 de enero de 2019 y del 25 de febrero de 2019. Resuelve. Artículo 1. Esta ordenanza establece la regla para evitar la entrada al país de altos funcionarios del régimen venezolano, quienes por sus actos contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. Párrafo 1. Los nombres de las personas a las que se hace referencia en el título se incluirán en una lista detallada que se preparará al Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La lista mencionada en el 1 puede ser actualizada por el Ministerio. Artículo 2. Las personas que figuran en la lista exhaustiva mencionada en el artículo 1 no pueden ingresar al territorio nacional. El impedimento de entrada previsto en el artículo 2 observará el procedimiento previsto en el artículo 45. ¿A quiénes les ha servido el paquetazo económico de Nicolás Maduro? Transcurrido un año desde que Nicolás Maduro anunció un paquete de medidas orientadas a revivir la moribunda economía venezolana, la evaluación predominante es el paquetazo es un nuevo fracaso. Y no le faltan razones a quienes sostienen esta opinión, pues es palpable que para el común de los venezolanos la vida diaria consiste en una lucha constante para sobrevivir. Desde el punto de vista de los voceros del Palacio de Miraflores, la política económica ha logrado su objetivo prioritario, permitir la supervivencia del régimen. Ni la drástica caída de la actividad económica ni la hiperinflación han conducido a un cambio como muchos predecían, temían o deseaban. Pero eso no significa que no hayan ocurrido cambios importantes en el desenvolvimiento económico, aunque en su mayoría han ocurrido por desidia o independientemente de las directrices gubernamentales. Aquí conviene diferenciar dos momentos. Primero, el conjunto de medidas de agosto de 2018. Luego, en enero de este año, calladamente vinieron las medidas del Banco Central de Venezuela, teledirigidas por los asesores ecuatorianos que Maduro tiene en el Palacio de Miraflores. Las medidas olvidadas, el primer paquete de medidas en su mayoría, no han tenido resultados favorables o nunca fueron implementadas. De la disciplina fiscal prusiana solamente quedó la frase: 1. La chica del gobierno, ese cascarón que aún llaman el Banco Central de Venezuela, continúa prestándole a Nicolás Maduro los bolívares que necesita para cubrir el déficit fiscal. Número 2. El anclaje nominal de los precios y salarios al petro nunca traspasó la esfera de algunas tarifas de servicios oficiales. Su valor en dólares no ha reflejado en ningún momento las variaciones en el precio del barril de petróleo. El salario mínimo, que sería medio petro, hoy es apenas un décimo de ese engendro monetario. No me cabe duda de que en poco tiempo los papelitos que recibieron los que en los días iniciales los compradores de petro en la taquilla de la esquina de las Ibarras tengan como souvenir un valor superior al propio petro. Número 3. El precio oficial de la gasolina continúa en el mismo nivel. La implementación del esquema de subsidio del combustible a través del carnet de la patria se ahogó en su deficiente concepción y problemas técnicos. Número 4. Quizás sea la apertura cambiaria el único cambio palpable y sostenido. A regañadientes, muchas veces y con un lenguaje equívoco, al menos las transacciones en divisas gozan de menores restricciones que antes de agosto de 2018, aunque aún no puede calificarse que existe un mercado cambiario normal. Pero sí hay algunos avances que en pocos casos han brindado oxígeno a la actividad económica. 1. Lo más evidente es un incremento de la oferta de bienes, lo cual ha sido posible por la despenalización formal de las transacciones cambiarias no oficiales. Número 2.
La estrangulación del crédito bancario por el aberrante esquema de encaje obligatorio impuesto en enero por el BCB ha reducido la velocidad con la que aumentan los precios. Incluso en algunos periodos el ritmo al que se desprecia la moneda ha bajado sensiblemente, produciendo la paradoja de un encarecimiento de los bienes y servicios en divisas. Número 3. El régimen ya no trata de mantener el tipo oficial de cambio en niveles artificialmente bajos, aunque ha habido rezagados en la cotización del bolívar frente a las divisas extranjeras. Si bien el Banco Central tiró la toalla en intentar cumplir con su función de proveer a la sociedad efectivo en cantidad suficiente y denominaciones adecuadas, al ofrecer billetes de euros en forma periódica y hacerse los locos con la creciente dolarización de precios y salarios, ha mitigado parcialmente su incapacidad operativa. Incluso el creciente rezago tecnológico del país en materia financiera ha sido compensado en parte por el uso de medios electrónicos de pagos de otros países, como por ejemplo Zelle. Una sociedad dividida. Los avances antes reseñados tienen lamentablemente una gran limitación. Sus beneficios están siendo percibidos por una pequeña parte de la población. La mayor oferta de bienes solo está al alcance de quienes perciben ingresos muy por encima de lo usual, bien porque están enchufados o bien porque reciben ingresos en divisas.